Gracias te damos, Señor, por el día de hoy y gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Siempre que venimos a ella encontramos dirección, encontramos sanidad, encontramos cuidado, encontramos amor, misericordia. El día de hoy, Padre, te pedimos que no sea la excepción, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra hable el día de hoy específicamente a los hogares, a aquellos hogares cristianos, Señor Santo, para que sigan brillando en medio de la oscuridad que cubre este mundo. Gracias porque nos has puesto como luz de este mundo, como lumbreras. Gracias porque nos has llamado que somos la sal de este mundo. Ayúdanos, Padre, a cumplir esa tremenda tarea. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Es bueno estar acá siempre enfrentándonos a la palabra de Dios, allá donde tú te encuentras sentadito, sentadita, cómodos, con sus Biblias abiertas. Si tú eres de las personas que tienen un librito de notas o cuadernito de notas ahí, qué bueno, para que vayas tomando nota. O si marcas tu Biblia y escribes en tu Biblia, algo muy bueno también que nos ayuda en el estudio de la palabra de Dios. Así que mientras estás listo ahí, ve buscando Lucas capítulo 2. Este capítulo lo hemos venido tocando en los últimos domingos, ¿no? Desde el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos así este transcurso, tratando de ir de la mano lo que está sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a la historia escrita por Lucas, ¿no? Así que en Lucas capítulo 2, verso 39 estaremos leyendo en adelante. Y el día de hoy este pasaje hablará a nuestras familias, a nuestros hogares específicamente, aquello que sucede dentro del hogar, porque el día de hoy tocaremos puntos del hogar de Jesucristo, aspectos en el hogar de Jesucristo. ¿Recuerdas? Él nace por obra del Espíritu Santo del vientre de María, pero María tiene un esposo que se llama José. En ese hogar hay un padre, hay una madre, y en la historia nos damos cuenta que también existen algunos hermanos, ¿no? Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, en este hogar hay ciertos puntos que vale la pena que nosotros resaltemos para que los pongamos en práctica. Mi intención es de que como hogares, como padres de familia, podamos ver de que la Biblia habla a nosotros también y nos exhorta a tomar cierta responsabilidad. Así que el día de hoy estaremos hablando de la enseñanza espiritual del hogar. El hogar debe ser ese centro de enseñanza espiritual. El hogar debe ser donde la espiritualidad de los miembros de ese hogar crezca, se expanda y explote en sus dones y talentos y descubra el llamado que tiene Dios para cada uno de ellos, ¿no? La comunidad de fe, la congregación a donde tú asistes, es una herramienta para esto, pero la congregación no es la responsable única y exclusivamente de darte la enseñanza espiritual. También hay una responsabilidad en el hogar. Tus hijos, donde primeramente tienen que recibir esa enseñanza espiritual, es en el hogar. Es un mandato desde el Antiguo Testamento. Como padres tienen esa responsabilidad, ¿no? En la cultura hebrea, ve buscando Lucas capítulo 2, en la cultura hebrea, por ejemplo, en los primeros 6 años del niño, la mamá era, lo que la historia cuenta, la mamá era la responsable de la educación del niño, pero de los 6 a los 12 años, el responsable era el papá. Interesante. Y de los 12 años en adelante, el responsable ya es el hijo. Eso quiere decir que los padres hicieron un trabajo de tal manera que para los 12 años ese niño está capacitado para tomar decisiones que van a marcar el resto de su vida. Tiene ya herramientas, ese niño o esa niña ya tiene herramientas en su vida para enfrentar el mundo allá afuera, para enfrentar la vida. Interesante que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a veces nuestros hijos a los 12 años todavía no tienen la capacidad de enfrentar al mundo, de enfrentar la vida. ¿Será que como padres hemos detenido el proceso de aprendizaje y hemos apapachado más que enseñado? ¿O qué es lo que ha sucedido? ¿Tenemos o no tenemos las mismas capacidades que tenían ellos de aprendizaje o de enseñanza? Vamos a ver lo que la historia nos cuenta en cuanto a este hogar, enfocado precisamente en la espiritualidad. La espiritualidad, en este caso, de nuestros hijos. Tú como padre, tú como madre, ponte atento y atenta a lo que Dios pueda hablar a tu vida el día de hoy. Que al terminar el sermón, al terminar la enseñanza,
tendrás tú que responderle a Dios aquello que ponga en tu corazón, ¿no? Así que capítulo 2 de Lucas, verso 39 en adelante, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Tú recordarás en las enseñanzas pasadas, en los capítulos pasados, si tú no lo has visto o escuchado, te recomiendo que vayas a los videos anteriores en este canal, ¿no? En estos capítulos anteriores hemos visto como el anuncio de que Jesucristo iba a nacer. Después el momento en que Jesucristo nace y el anuncio que se le da a los pastores, ¿no? Después vemos cómo se le lleva también a circuncidar al niño y todo ese proceso de purificación que tenía que pasar la familia, en especial la mamá. Y vimos cómo caminamos junto con esta familia en ese proceso cultural, pero que venía de la dirección de Dios. El Antiguo Testamento decía que era lo que tenían que hacer, y esta familia estaba cumpliendo lo que la ley de Dios decía. Esta familia está cumpliendo las ordenanzas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Mira lo que nos dice estos versos que estamos leyendo: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿no? Esta gente está cumpliendo aquello que Dios le había mandado como familia, ¿no? Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Recuerda, ellos estaban en el norte, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué es lo primero que podemos aprender aquí, mis hermanos, mis hermanas, especialmente ustedes padres que ahora tienen la responsabilidad de hijos? Y de pronto para ti también, que estás joven, estás jovencita, el día de mañana vas a casarte, vas a tener hijos, para que vayas viendo cuál es tu responsabilidad en el hogar. Tú tienes una responsabilidad en el hogar. El hogar, para iniciar, pudiéramos decir que debe ser un centro de instrucción moral. El hogar debe ser aquel lugar donde se instruya la moralidad, donde la espiritualidad sea lo que se le enseñe a los miembros de esa familia. Un hogar necesita una base clara y firme moral. Te lo voy a decir otra vez. El hogar necesita una base firme, necesita una base clara de la moralidad. Algo, cuando digo firme, es de que esté probado con el tiempo, de que sea algo que no cambia, que está ahí siempre ha sido así y así va a continuar haciendo. Y cuando digo que sea clara, es de que cada uno de los miembros la pueda entender, sea accesible a cada uno de los miembros, ¿no? ¿Por qué hablo esto? Porque en el primer verso que leímos el día de hoy, verso 39, dice que esta familia cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor. Ellos tenían acceso a la información. Tu familia debe tener acceso a la espiritualidad que Dios nos da. Tu familia debe tener acceso a esta moralidad. ¿Cuál es nuestra base moral como cristianos? La palabra de Dios es nuestra base moral. Yendo de una forma más específica, cada hogar necesita tener la palabra de Dios accesible a todos. Que todos tengan la oportunidad de acercarse a la palabra de Dios. Ellos hicieron todo lo que estaba. Pues, ¿cómo supieron ellos lo que tenía que hacer? Porque estaba accesible a ellos. El hogar debe ser un lugar constante de instrucción. En el hogar la instrucción debe darse constantemente. No debe ser una enseñanza muy de vez en cuando. Debe ser organizada, debe ser constante, debe ser seguido, no debe ser esporádica. Y hoy nos acordamos, ¿por qué no nos juntamos y leemos un salmo? Que tengamos un estudio ordenado de la palabra de Dios en cada uno de nuestros hogares, porque nuestro hogar debe tener acceso a la palabra de Dios y debe también ser ese lugar donde constantemente se instruye en la palabra de Dios. Mira lo que dice acá la Escritura en estos mismos versos que leímos. En el verso 40 específicamente, dice que el niño crecía, se fortalecía
y se llenaba de sabiduría. En este hogar, este niño, Jesucristo, del que estamos hablando, mientras está conviviendo en esta familia, en esa familia hay sabiduría que viene de Dios, que se está aprendiendo y él está creciendo en esa sabiduría. Él se está fortaleciendo físicamente, pero también se está fortaleciendo espiritualmente. Mi hermano, acá hay un reto para ti en tu hogar. ¿Están tus hijos fortalecidos espiritualmente o no están fortalecidos espiritualmente? ¿Están tus hijos creciendo espiritualmente o no están creciendo espiritualmente? Algo que hablaba con mi esposa hace unos meses atrás, entrando en conciencia de lo que estamos viviendo en esta pandemia, donde ya no nos congregamos, los muchachos ya no van a la escuela, lo tienen que hacer desde sus hogares a través de la internet. Se ha vuelto diferente, bastante diferente la forma de educación ahora. Y yo hablando con mi esposa de eso hace unos meses atrás, decíamos, ahora es cuando aquella persona que es disciplinada va a poder avanzar y prosperar. La persona que no es disciplinada, este cambio, esta forma, no le va a ayudar en nada y se va a atrasar. Ve cómo van tus hijos en la escuela. Si hay una disciplina, si hay este deseo de conocer y de aprender, si está en nuestros hijos o si está en toda la familia, ser autodidactas, no necesitamos motivación externa para alcanzar el conocimiento, sino que dentro de cada uno de nosotros existe el deseo. Ahí hay disciplina, y cuando no existe ese tipo de disciplina, nuestros hijos van a ir muy mal en sus calificaciones. Pero tomando el punto de la espiritualidad, ahora no nos estamos congregando en la iglesia. Y entonces, si no hay una disciplina en tu hogar, mi hermano, mi hermana, si no está accesible la palabra de Dios en tu hogar, si no es constante la enseñanza de la palabra de Dios en tu hogar, déjame decirte que estos tiempos de pandemia lo que van a hacer es enfriar el corazón de cada uno de los miembros de ese hogar. Si tú no te pones las pilas, como diríamos coloquialmente, si no te pones las pilas, el diablo se va a llevar los corazones. La Escritura nos advierte cuando dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda como este león cuando tú ves las películas, ¿no? Los programas, los documentales de los animales allá en la selva, y ves a este león que anda buscando la presa, buscando a aquel animalito que está descuidado, aquel que está más débil porque va a ser más fácil de atraparlo, aquel que se ha alejado de la manada de animales porque no va a haber donde tenga protección. A ese es al que se le queda viendo el león y lo ataca para convertirlo en su alimento. Eso tenía en mente el escritor de la palabra de Dios cuando dijo que el diablo andaba como un león rugiendo buscando a quien devorar. El diablo anda buscando cómo devorarte, mi hermano, y esta pandemia parece que está ayudando a que la presa se haga fácil. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros hijos, de instruirles constantemente la palabra de Dios. Porque si no, sus corazones se van a enfriar. Para estas alturas, muy probablemente, los corazones de algunos de tus hijos estén ya fríos. Si es que no ha sido constante en la educación. Jesucristo en este hogar, donde era constante la instrucción espiritual, el escritor se encarga de decirnos que va creciendo en sabiduría. Porque cuando tú das, la persona va a recibir en su corazón y va a crecer. Mi hermano, no te duermas en tus laureles, no te descuides. Recuerda que la Escritura nos exhorta múltiples veces a que estemos alertas, a que velemos, porque en cualquier momento suceden las cosas y tenemos que estar muy con los ojos espirituales abiertos para no perder
la dirección que el Señor nos ha pedido tomar. Mira lo que dice Deuteronomio 6, verso 6 y 7. Te lo voy a leer. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, este es Dios hablando del pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios le está diciendo al pueblo: esta instrucción moral que te estoy dando, algo que tú tienes que hacer con ella es de que no debes descansar, no debes tomarte un descanso, no debes tomarte un refrigerio en el camino de la enseñanza, en el camino de la instrucción. No, en cualquier momento vas a tener que enseñarlas. Dice, estas que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Tienen que estar la palabra de Dios en tu corazón. Dice, y las vas a repetir a tus hijos. Y cuando estemos en la casa, ¿qué hacemos? Bueno, las hablarás de ellas estando en tu casa. Y si nos vamos de paseo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hablarás de ellas por el camino. Y cuando vayamos a acostarnos, hablarás de ellas al acostarte. Y también vas a hablar de ellas cuando te levantes. La instrucción de Dios es de que no debemos tomarnos ningún descanso en este aspecto de la espiritualidad cuando hablamos de la instrucción, de la enseñanza, del aprendizaje. Mi hermano, hay una preocupación en mi corazón, te lo voy a decir, porque mi preocupación es con nuestros niños, con nuestros jóvenes, en nuestros hogares. No sé si todos están ahorita ahí sentaditos viendo la enseñanza. ¿Es ahorita el tiempo en que se hacía entre 2 y 3 y media? ¿O ya es más tarde? ¿O ya es otro día cuando lo estás viendo? Porque esas pequeñas cosas indican de que tu corazón no estaba presto para este momento. Porque no apartaste el tiempo para verlo en este momento. Para los hermanos y hermanas que nos ven, estos videos están saliendo a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde era nuestro servicio cuando nos podíamos congregar. Y se supone que cada miembro de esta congregación, igual a las 2 de la tarde, estén todos en su hogar, listos, con un corazón abierto, con la Biblia en las manos, atentos, escuchando, cantando, orando y haciendo todo lo que hacíamos cuando estábamos juntos. Esta pandemia ha venido a ser un reto para nuestra sociedad cristiana. Esta pandemia ha venido a ser un reto. Mira que las estadísticas dicen que hay más de un 30% de los que eran constantes en la iglesia que ahora ya no ven las enseñanzas que están dando sus pastores. Mi hermano, la espiritualidad tuya, la espiritualidad mía debe ser algo muy importante. Por eso en el hogar debe haber una base moral clara y accesible, debe haber constancia en la enseñanza y aprendizaje de esta palabra de Dios, y también en el hogar el hogar debe tener la capacidad de evaluar la eficacia de la instrucción. Tú tienes que evaluar a tus hijos. ¿Están aprendiendo mis hijos o no están aprendiendo? ¿Estamos teniendo un estudio bíblico en el hogar? Sí, pero ¿y están aprendiendo o no están aprendiendo? Si no, vamos a cambiar la metodología, vamos a cambiar la forma de hacerlo, vamos a cambiar la manera de instruir. ¿Por qué? Porque nos importa la espiritualidad de nuestros hijos. Tú, mi hermano, mi hermana, eres colaborador en esta obra que Dios está haciendo en el corazón de tus hijos. Tú no tienes que ser una piedra de tropiezo en la obra que Dios hace en tus hijos. Tú tienes que ser un colaborador. Por eso todos tenemos que entusiasmarnos y dar todo de nosotros y todo nuestro empeño y todo lo que podamos hacer para que esta espiritualidad, esta moralidad, esta palabra de Dios, esta cristiandad esté sembrada en el corazón de nuestros hijos. El problema es de que si no está sembrada en el corazón de los adultos responsables del hogar, muy difícilmente va a estar en el corazón de los hijos. Mira lo que decía Deuteronomio 6, versos 6 y 7, el que leímos. Te voy a leer solo el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Hay una instrucción interesante ahí. Está diciendo que esto tiene que estar en el corazón
de aquel que va a enseñarlo a sus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y de ahí nos dice el resto del pasaje que habíamos leído. Los padres son responsables de enseñar la espiritualidad a sus hijos, pero los padres tienen que tener la instrucción moral en sus corazones. Si en ese corazón no ocupa un lugar importante la palabra de Dios, va a ser muy difícil que en ese hogar haya una instrucción constante. Quizá algunos no han leído la Biblia ya por hace semanas, y eso traería mucha debilidad a la fe del creyente. Primer punto, el hogar es un centro de instrucción moral. Ya lo vimos en el hogar de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, el hogar debe ser un ejemplo en la práctica moral. Mira lo que dice el verso 41 en adelante. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. ¿Cuántas veces iban? Todos los años. Era una práctica constante, era una práctica común. Ellos sabían, para esta fecha tenemos que ir a Jerusalén, para esta fecha tenemos que hacer el viaje, tenemos que prepararnos con días de anticipación para hacer ese viaje. Había una preparación porque hay un corazón que está esperando ese momento para hacerlo. Así como tú los domingos a las 2 de la tarde te levantas el domingo y dices, tengo tiempo de hacer estas cosas porque a las 2 de la tarde yo tengo que estar ya libre de todo, porque es tiempo para adorar a mi Señor, porque es tiempo para adorar al que dio la vida por mí, porque es tiempo para yo entregarle 1 hora y media a aquel que me dio su vida en totalidad. Dice acá que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesucristo, a sus 12 años dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya era costumbre, en este hogar hay una costumbre, y la costumbre es practicar las enseñanzas de Dios. La costumbre es practicar la ley de Dios. La costumbre es cumplir todo aquello que estaba prescrito en la ley de Dios. Dice que cuando él tuvo los 12 años subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, dice que acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su mamá. ¿No? Esta historia la saben, ¿no? Hay una gran multitud que va para allá ese tiempo de la fiesta. Van familiares, van amistades, va el pueblo completo a celebrar las Pascuas allá, porque había que hacerlo, había que entregar los sacrificios. Entonces los niños no siempre van con su círculo familiar, sino que se van con los amiguitos del vecino, con las amiguitas de la vecina, con un primo, con una prima, qué sé yo. Se juntaban, entonces era una caravana lo que se iba, ¿no? Y entonces entre ese montón de gente, entre eso tan común de multitud, Jesucristo se perdió. Ellos van a la fiesta, hacen lo que tienen que hacer, regresan y no se habían dado cuenta que Jesucristo se había quedado en Jerusalén. Esto no los hace malos padres, porque es parte de la costumbre de que todos iban en montoncito y todos se regresan en montoncito, ¿no? De pronto había que caminar la segunda milla, pero no vamos a juzgar eso de ellos. Dice que al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿No han visto ustedes a Jesús por aquí? No, no lo hemos visto. Pero sí estaba con nosotros, sí, pero después ya no lo vimos, no sé qué pasó con él. Y como no lo hallaban, pues se volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después, la angustia de estos padres buscando al muchacho. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Estaba aprendiendo, estaba incrementando su conocimiento, estaba abundando en su espiritualidad. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué aprendemos de aquí para nuestros hogares, mis hermanos? Y decíamos que el hogar es un ejemplo, o debe ser un ejemplo, en la práctica moral. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de este hogar necesitan, así como los miembros de tu hogar, necesitan vivir lo que enseñan.
Ya que la palabra de Dios está en el corazón de los padres y esa palabra de Dios se la enseñan a los hijos, los padres tienen que vivir la palabra de Dios. Los padres tienen que enseñar con el ejemplo. Los padres no pueden simplemente decir: mijo, mija, te corresponde hacer esto. No, tienen que vivirlo, tienen que ejemplificarlo, tienen que enseñar con el ejemplo, tienen que practicarlo constantemente. Dice que ellos iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Nos está hablando de prácticas espirituales constantes. Había una práctica en estos padres y a los niños desde pequeñitos les decían: a tal fecha nos tenemos que ir para allá, para Jerusalén, a celebrar la Pascua, ¿no? Y entonces cuando el niño decía: ¿y para qué vamos para allá? ¿Y por qué tenemos que celebrar eso? Éxodo 12, verso 24 al 27, hablando de la Pascua, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando celebres la Pascua, cuando vayas a hacer la Pascua, esto lo vas a guardar por estatuto, por regla, por ley, para ustedes, pero también esto lo van a guardar sus hijos y lo van a guardar para siempre. Esta es una práctica que ustedes tienen que hacer por el resto de su vida. Lo que esta familia está haciendo es teniendo la práctica de la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 25 ahí de Éxodo 12. Dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os da, como prometió, guardaréis este rito. O sea, cuando te vayas a otro lugar, de la misma forma, tú sigues siendo un hijo de Dios. Por eso sigues practicando las mismas costumbres cristianas. En este caso para nosotros, cristianas, ¿no? Verso 26. Cuando os dijesen vuestros hijos: ¿y qué es este rito vuestro? ¿Y qué es esto que ustedes hacen? ¿Por qué lo practican? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando tu hijo te pregunte: ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, porque éramos esclavos en Egipto y Dios nos liberó con un brazo fuerte y nos dijo que teníamos que hacer este sacrificio porque este sacrificio fue el que nos dio la libertad. Entonces cuando tu hijo te diga: ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia cada domingo? ¿Y por qué tenemos que estar ahí siempre? Esa es la oportunidad para que tú le digas: porque yo estaba perdido en el pecado, porque yo estaba alejado de Dios, pero Cristo murió en la cruz y me dio vida eterna y me lo dejó como un mandato, que yo me congregara junto con aquellos que han sido salvados también por su preciosa sangre. Y por eso es de que vamos como familia a adorar a Dios. No, que yo me quiero quedar en la casa. Aquí nadie se queda en la casa. Este hogar va a adorar a Dios. Ahora que estás en la pandemia, no, que yo me voy a quedar jugando en mi cuarto, yo voy a ir con los amigos. No, a las 2 de la tarde juntos vamos a estar adorando y alabando a aquel que nos dio vida nueva. La instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en la antigüedad es la misma instrucción que Dios te da a ti y a mí el día de hoy, mi hermano. Esto es actual, esto es puntual, esto es de nuestros días. Vosotros responderéis, decía el verso: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué escuchas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué oras? Cuando tu hijo te pregunte: ¿por qué haces estas cosas? Porque Dios salvó mi casa. Porque Dios salvó mi vida. Cuando no había esperanza para mí, Él me extendió la mano y me dio esperanza. Cuando había un castigo eterno esperando por mí, Él me abrió las puertas de la eternidad. Cuando yo sentía que no valía nada, Él me lavó con su preciosa sangre. Cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida. Por eso hacemos estas cosas. El hogar, mi hermano, mi hermana,
debe ser un centro de instrucción moral, pero también como padres tenemos que dar el ejemplo de que esta verdad realmente está en nuestro corazón y la tenemos que poner en práctica. La mejor enseñanza es a través del ejemplo. Ellos no solamente dijeron, Jesús, para la Pascua tienes que ir a Jerusalén. No, ellos dijeron, tenemos que ir a Jerusalén. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque lo hacemos, lo vivimos, practicamos lo que enseñamos. La mejor enseñanza es a través del ejemplo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que tú quieres que aprenda tu hijo? Asegúrate tú de vivirlo. Hablando de la espiritualidad, en otras cosas también. ¿Quieres tú un hijo bueno en la administración? Vive tú administrando bien aquello que Dios te da. No malgastándolo, no destruyéndolo, cuidándolo y haciéndolo prosperar. Enséñale a tus hijos a cuidar aquello que Dios da. Cosas pequeñas, qué sé yo, que tengan más cuidado al agarrar los platos, porque esto Dios me lo dio y tengo que cuidarlo para no romperlo. Cosas sencillas. Vamos a limpiar y a barrer nuestra casa todos los días. ¿Por qué? Porque este es el lugar que Dios permitió que tuviéramos para vivir y lo vamos a cuidar. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos van a poner. Y así en las pequeñas cosas mostramos que los cristianos tenemos un carácter diferente. Que cuidamos las cosas, no somatamos las puertas, no pateamos las paredes, no golpeamos las cosas. ¿Por qué? Porque se destruyen y esto Dios nos lo ha dado y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Entonces tenemos nosotros que vivir la enseñanza que estamos dando. ¿Qué es lo que tú quieres de tus hijos, mi hermano? Buenos administradores, pues administra tú bien las cosas que el Señor te da. ¿Quieres que tus hijos saquen buenas calificaciones en su escuela? Bueno, pues da tú el ejemplo, mi hermano, mi hermana, a través de la enseñanza, a través del estudio. ¿Estás tú estudiando algo? ¿Estás tú aprendiendo algo? Sé fiel en tu aprendizaje también. No necesitas ir a una escuela. Algunos de ustedes han tomado el compendio de teología pastoral acá en la iglesia, ¿no? Entonces, en la exigencia a los hijos de que estudien y que saquen buenas notas, espero que tú hayas estudiado y sacado también buenas notas. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos lo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque si no tendríamos nosotros una doble moral. Una doble moral. Seríamos como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago allá en su carta. No seríamos firmes. Una doble moral es de que cuando hay un pecado en la vida de un extraño y yo lo señalo y digo eso no está bien, eso es pecado, pero cuando ese pecado lo tiene mi hijo amado, yo digo, ay, pobrecito, está sufriendo por lo que le pasa. No, también es un pecado y es condenable. Tenemos que tener la misma respuesta ante las mismas situaciones. Si no, tendríamos una doble moral. Por eso tenemos que vivir y practicar lo que enseñamos, ¿no? ¿Quieres que tus hijos sean puntuales, mi hermano, mi hermana? Pues sé tú puntual también. ¿Quieres que tus hijos sean respetuosos? Aprende tú a respetar y no estar hablando de las personas a sus espaldas. ¿Quieres tú que tus hijos sean amorosos? Pues comienza tú a mostrarles el amor para que ellos puedan aprender a través del ejemplo. ¿Quieres tú que tus hijos sean cuidadosos? Pues da tu cuidado. Y así todo aquello que tú pidas de tus hijos, asegúrate de haberlo dado antes. Porque para poder cosechar hay que sembrar primero. Este es un dicho popular. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Tienes hijos desordenados? ¿Tienes hijos impuntuales? No aplica a todos, obvio, a veces hay hijos rebeldes y no entienden la instrucción. Pero en su mayoría, las cosas se han aprendido en el hogar. Y antes de que me odies por lo que te estoy diciendo, las estadísticas dicen que aprendemos el 70% viendo
y el 30% escuchando. El 70% viendo y el 30% escuchando. Eso quiere decir que cada vez que tú le das una instrucción a tu hijo, nada más lo escuchó, pero no se le quedó bien. Pero cuando ve la práctica, eso le va a quedar sembrado en el corazón. Eso le va a quedar sembrado en su corazón. Y cuando estamos hablando de la espiritualidad, es algo delicado. La espiritualidad, mi hermano, de tus hijos, vívela tú con el ejemplo para que ellos la puedan obtener. El verso 42 nos decía que cuando tuvo 12 años, acá de Lucas 2, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Asegúrate que la espiritualidad en tu hogar sea algo que se acostumbra, sea algo que pasa comúnmente, que es constante en el hogar. Continuemos, verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo a su madre: hijo, recuerda que él se había perdido 3 días, lo encontraron después y está con los maestros sentado. Y ellos dicen: ay, ¿dónde estabas, hijo? ¿Por qué nos has hecho esto así? Aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con gran angustia. Verso 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Interesante. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, Jesucristo, sujeto a sus padres. Una enseñanza aquí para hijos, respeten a sus padres. Volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, y nos lo vuelve a decir el escritor, en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este muchacho está absorbiendo, está poniendo en práctica, y está creciendo, y está impactando también a la comunidad, porque dice que está cayendo en gracia con los demás. Y la gracia de Dios está cayendo sobre él. ¿Qué podemos aprender de esto? Ya dijimos que nuestro hogar debe ser un centro de instrucción moral. Ya dijimos que nuestro hogar es un ejemplo, debe ser un ejemplo en la práctica moral. ¿Qué aprendemos de este último pasaje? El hogar como centro de instrucción para la vida ministerial. Esto es muy interesante, esto es muy importante, mi hermano. Espero que no te estés durmiendo ahí. Así que si tienes alguno ahí que se te está durmiendo, dale un codazo, porque esto es muy importante también. Nuestro hogar debe ser un centro de instrucción para la vida ministerial. ¿Ok? El hogar hace una parte, la comunidad de fe hace una parte también. El hogar hace una parte, la parte inicial, el arranque. Pero llega un momento en que los padres de pronto carecen del conocimiento o de las habilidades o de las herramientas para poder seguir instruyendo al hijo en su espiritualidad. La iglesia puede ser ese gran apoyo, o un seminario bíblico, un instituto bíblico, una universidad bíblica puede ser ese gran apoyo. ¿Dónde está Jesucristo? Está sentado con los maestros, con los doctores de la ley, y está discutiendo la palabra de Dios. Él está con aquellos que saben un poco más y está absorbiendo ese conocimiento. Entonces, a lo que voy, mi hermano, mi hermana, es de que tus hijos tú les tienes que instruir espiritualmente, pero llega el momento en que vas a necesitar que ese niño explote en su ministerio, y quizá tú no tienes lo que se necesita para que explote en su ministerio, así que debes también encargarte de buscar dónde su ministerio va a crecer y a explotar. ¿A dónde quiero llevarte con esto, mi hermano, mi hermana? Es de que a ti te debe importar el ministerio que tiene Dios planificado para el corazón, para la vida, para el andar de tus hijos. Sí, le das la instrucción moral y vives esa instrucción moral, pero también lo instruyes en su camino ministerial. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios.
como padres está la responsabilidad de también guiar, instruir para la vida ministerial. No nada más para que sea un buen hijo, no nada más para que sea obediente, no nada más para que ya no me rezongue, no, sino para que cumpla también el propósito que Dios tiene para la vida de esos muchachos. Mi hermano, mi hermana, tú sabes, si tienes ahí a tus hijos cerca, esos muchachos, esos hijos, esas niñas, ellos tienen un propósito dado por Dios. Y Dios tiene un plan para sus vidas, y ese plan es un plan ministerial. Ellos van a funcionar en algo de lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Dios los tiene a ellos también como herramientas para que se alcance el propósito que Dios tiene. Ahí es donde viene tu papel como padre también. La responsabilidad de dar esta instrucción en la vida ministerial. Hay cosas que tú como padre no vas a poder alcanzar, pero también puedes tomar de la mano a tu hijo y guiarlo para que pueda encontrar eso a lo que Dios le ha llamado a hacer. El hogar debe dirigir a la vida ministerial. Tú tienes que descubrir ¿cuál es ese llamado que tiene Dios para tus hijos en su vida ministerial? Tú te has preocupado de su vida espiritual, pero entre todo eso está su vida ministerial. Jesucristo tenía un ministerio. Y Jesucristo les dice, yo tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre. Tu hijo, tu hija, mi hermano, mi hermana, te dice, a mí Dios me ha dado un ministerio. Y te dice, yo tengo que ocuparme en aquellas cosas que Dios quiere que yo me ocupe para su gloria, para su reino. Entonces tú como padre vienes y dices, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Vamos a buscar cómo ayudarte en tu vida ministerial. Jesucristo dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y la pregunta viene para ti, mi hermano, mi hermana, ¿le estás ayudando a tu hijo o a tu hija a que crezcan en su vida ministerial, o está siendo una piedra de tropiezo para su vida ministerial? ¿Qué tipo de apoyo eres tú a tu hijo para el ministerio que Dios le ha llamado? ¿Qué tipo de apoyo eres tú para tu hijo o para tu hija en el llamado que Dios tiene para sus corazones? ¿Cómo tú le guías? No es de que tú le escojas el ministerio, no. Es de que tú descubres el ministerio que Dios tiene para ellos. Instrúyelo en su camino. Tienes que descubrir cuál es su camino. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces las habilidades de tus hijos? ¿Conoces las debilidades de tus hijos? Ser padre es un asunto delicado. Nosotros creemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Bueno, tus hijos están en ese mismo plano. Dios tiene un plan perfecto para ellos. Pero tú como padre eres colaborador en esta instrucción con tus hijos. ¿Cuál es la instrucción que se está recibiendo en el hogar? Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo esta familia. Esta familia le decía a su hija, tienes que estudiar para doctora. Años atrás conocí a esta familia. Tú tienes que estudiar para doctora porque ahí se gana bastante dinero. Ahí se gana buen dinero. Prepárate porque ahí te van a pagar bien. La motivación que ese hogar le estaba enseñando a esta niña no era una motivación espiritual. No le estaban diciendo, mira, sería bueno que fueras enfermera o que fueras doctora para que puedas servir a los pacientes, para que puedas ayudar a los pacientes en su enfermedad. No, era porque ahí vas a ganar buen dinero. ¿Hacia dónde estás motivando a tus hijos, mi hermano, mi hermana? ¿Hacia el ministerio o hacia una mejor economía?
¿Dónde está el interés de tu corazón para con tus hijos? ¿Dónde está el interés que siembras en el corazón de tus hijos? Asegúrate de que sea un interés espiritual el que haya en sus corazones. Esa es una pregunta difícil para ti, mi hermano. La motivación en el hogar para el futuro de tus hijos se inclina más para ganar dinero o para ser más como Cristo. Te la voy a hacer otra vez. Y traga saliva mientras la escuchas. La motivación en el hogar para el futuro de tus hijos, aquella motivación que hay en tu hogar para tus hijos, para su futuro, ¿hacia dónde se inclina más? ¿Hacia el dinero? ¿O a que sean más como Cristo? ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo allá en Mateo capítulo 28? Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato para ti, mi hermano, como padre y madre? Hacer discípulos. Ok, a tus hijos tú los tienes que convertir o ayudarles a ser discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el mandato de Dios para ellos? Ir y hacer discípulos. ¿De qué manera le ayudas tú a tus hijos a que ellos cumplan ese mandato de Dios? ¿Tu motivación les acerca a ese llamado o tu motivación les aleja a ese llamado? ¿Los permisos que tú les das a tus hijos los acerca o los aleja a ese llamado, mi hermano, mi hermana? ¿Los programas que tú le permites ver a tus hijos les acerca o les aleja de ese plan que tiene Dios para sus vidas? Todo lo que tú haces o no haces, permites o no permites, todo de una o de otra forma va a influir en la dirección espiritual de tus hijos. Mira los programas que ven ellos por televisión. Mira los programas que ellos ven a través de la internet. Cuando tú les das el celular y ellos están viendo y tú ni siquiera te das cuenta de lo que están viendo. Nuestros muchachos están más despiertos de lo que tú te imaginas y tocan temas más delicados de lo que tú te imaginas. Y a veces como padres estamos perdidos en el espacio, como aquel programa de televisión de los 70s, perdidos en el espacio. ¿Por qué estudia lo que estudia tu hijo, tu hija? ¿Por qué se prepara en lo que se prepara tu hijo, tu hija? ¿Dónde está su motivación? Atrévete a involucrarte en eso, en el corazón de tus hijos. Dios tiene un plan para tus hijos, del cual tú eres también, mi hermano, mi hermana, responsable. Tú y yo también somos responsables de nuestros hijos. Tú eres partícipe en la formación de tus hijos para que el plan de Dios se lleve a cabo fácilmente. Tú tienes que ayudar a que el plan de Dios que tiene para tus hijos se lleve a cabo de una forma fácil. Tú debes ayudar a Dios a que ese plan se haga realidad de una forma fácil y no de una forma difícil o dolorosa para tus hijos el día de mañana. El hogar es copartícipe en la preparación de discípulos para Cristo. Tu casa debe convertirse en una fábrica de discípulos. Tu casa debe convertirse en ese lugar de formación espiritual. No permitas que el diablo arrebate a tus hijos. Defiéndelos, pelea, instrúyeles. Vive tu cristianismo también. No permitas que el mundo se los lleve. Tú tienes que prepararlos para enfrentar el mundo. Mira, Jesucristo a sus 12 años, Él dice: yo estoy aquí en los asuntos de mi Padre. José y María lo prepararon para enfrentar el mundo espiritualmente. Lleva bases morales, lleva una fe firme y sólida. Entiende su espiritualidad y sabe los retos de su espiritualidad y entiende los peligros de su espiritualidad. Y Jesús a los 12 años, ya cuando es responsable de sí, decide estar entre los doctores de la ley,
discutiendo la voluntad de Dios. Tú y yo, mi hermano, a veces preparamos a nuestros hijos para que se queden en casa. No, tú tienes que preparar a tus hijos para que enfrenten el mundo. El mundo está lleno de pecado y de adversidad, pero tu hijo tiene que enfrentarlo de una o de otra forma. Por eso tú tienes la responsabilidad de instruir. Tremenda tarea de estos padres, tremenda tarea de ustedes, mis hermanos. No hago en poco la tarea que ustedes tienen. Es una tarea difícil, pero no imposible. Desgraciadamente es una tarea muchas veces descuidada. Así que tenemos que ponernos las pilas en aquello que Dios nos ha pedido. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra el día de hoy. Has hablado de nuestras vidas, ahora te pedimos que nos ayudes a cumplir ese reto que pusiste el día de hoy. Ahora nos corresponde a nosotros responder, y responder de una forma agradable, responder de una forma grata a ti, Señor. Dale sabiduría a los padres que están viendo este video. Dales el sentido de compromiso y de responsabilidad. Que sientan el peso del compromiso, el peso de la responsabilidad de la espiritualidad de sus hijos. Inquieta sus corazones. No permitas que descansen, que tomen descansos en el camino. Que no se cansen de instruir esta verdad a sus hijos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que te fortalezca y que te llene de sabiduría para poder cumplir el reto que Dios ha puesto en tu corazón el día de hoy. Mi respeto y mis felicidades si tú estás cumpliendo con esto. Pero siempre hay un escalón más alto al que debemos llegar. No debemos conformarnos. Siempre hay algo más a donde debemos llegar. Porque nosotros los cristianos vamos de triunfo en Cristo Jesús. La iglesia nos estanca, la espiritualidad nos estanca. La obra que se inició se va a terminar, pero va en progreso, va avanzando, no va decayendo. Se parte tú, mi hermano, mi hermana, de ese proyecto que tiene Dios en el corazón de tus hijos. Que Dios te bendiga y estaremos acá viéndonos pronto. Bye.